Resumen del libro Kenobi de John Jackson Miller. Parte 1. Sombra en las arenas. Obi-Wan Kenobi, el antiguo maestro Jedi, vive ahora como Ben, un solitario en el implacable desierto de Tatooine. Tras la caída de la República y el ascenso del Imperio, la galaxia está sumida en la oscuridad, y Kenobi carga con el peso de sus errores, principalmente la transformación de su aprendiz, Anakin Skywalker, en el temible Darth Vader. Ese pasado que lo persigue en sueños y recuerdos dolorosos lo ha llevado a refugiarse en la vasta soledad de un planeta que le recuerda constantemente su fracaso. Sin embargo, incluso en este lugar desolado, su misión persiste: proteger a Luke Skywalker, el hijo de Anakin, el niño que podría restaurar la esperanza a la galaxia. Kenobi se ha retirado a una cueva en las montañas de Jundland, desde donde observa a la familia Lars. Owen y Beru crían al niño sin saber del todo la importancia de su guardián oculto. Los días de Kenobi se han convertido en una serie de vigilancias silenciosas y meditaciones que buscan un contacto con la fuerza, intentando alcanzar a su viejo maestro, Qui-Gon Jinn. Pero sus intentos por mantener la calma interna son perturbados por el tumulto de sus pensamientos, por los fantasmas de un pasado que no puede dejar atrás. La rutina de Kenobi es la de un guerrero caído que ahora debe aceptar una vida de anonimato y vigilancia. Aunque las amenazas de su nuevo mundo, como los Tusken y los colonos desesperados, exigen su atención, sabe que no puede permitirse llamar la mirada sobre sí. Debe ser un simple observador, sin dejar rastro de la leyenda que fue. En este lugar hostil, la vida de Anchorhead se define por el constante golpeteo del viento que arrastra la arena, cubriendo todo con una capa de polvo que parece no tener fin. Los colonos, endurecidos por la vida en este rincón de Tatooine, sobreviven con el agua que logran extraer del aire mediante sus evaporadores. La supervivencia aquí es un acto diario, una lucha contra el desierto que devora lentamente cualquier esperanza de prosperidad. La tienda de Annie Lynn Caldwell, el Claim, es el centro neurálgico de la comunidad, un lugar donde los colonos se reúnen para intercambiar historias y provisiones. Annie Lynn es una viuda que ha cargado con el negocio tras la muerte de su esposo, un espíritu fuerte que mantiene un sentido de pertenencia y calidez en medio de la dureza del desierto. Orrin Gold, por otro lado, es un hombre con ambiciones que se extienden más allá de su papel como granjero de humedad. Él lidera a los colonos en el Llamado de los Colonos, un fondo de protección para enfrentar la creciente amenaza de los Tusken, pero su motivación va más allá de la simple defensa. Orrin tiene una sonrisa fácil, pero en su mirada hay algo calculador, un hombre que no teme manipular la situación para su beneficio. En este escenario, los Tusken, guerreros feroces de las arenas, acechan desde las sombras, asaltando a los granjeros en una guerra constante y silenciosa. En medio de este ambiente tenso, un extraño encapuchado llega al Claim. Nadie sabe mucho de él, solo que siempre parece evitar el contacto directo y que su mirada se pierde en algo que solo él puede ver. Su presencia despierta curiosidad y recelo, como si trajera consigo algo que no pertenece a este lugar polvoriento. Mientras Annie Lynn y Orrin intentan mantener un sentido de normalidad, los ataques de los Tusken se intensifican y la tensión entre los colonos crece, poniendo a prueba la delgada línea que los separa del caos. Parte 2. La espada oculta. Una noche, un grupo de Tusken irrumpió en la granja de Wild Ulbrek, un viejo colono que había vivido demasiado tiempo bajo las estrellas de Tatooine para no sentir el peligro. El ataque fue violento y repentino. Los Tusken destrozaban los evaporadores, su único recurso para obtener agua en ese infierno de arena. Cuando los gritos de Ulbrek resonaron en la oscuridad, Kenobi lo escuchó desde la distancia. Por un momento, la sombra de sus propias reglas lo detuvo. Mantenerse oculto, no llamar la atención. Pero el eco de las súplicas y el rugido del miedo rompieron su vacilación. Kenobi se lanzó al combate, un fantasma entre las sombras. Sin su sable de luz, la lucha fue una danza silenciosa de movimientos precisos. Con la habilidad de un guerrero que alguna vez lideró ejércitos, desarmó a los Tusken con maniobras rápidas, bloqueando sus ataques y utilizando el entorno a su favor. Uno tras otro, los guerreros caían,
desconcertados ante la aparición del desconocido encapuchado. En la penumbra, Ulbrek, herido y confundido, apenas pudo distinguir la figura de su salvador, pero supo que no era un simple colono. Antes de que el sol despuntara, Kenobi se aseguró de borrar cualquier rastro de su intervención. Regresó a su cueva, el rostro cubierto de sudor y los pensamientos enredados entre la culpa y la necesidad de actuar. Pero los rumores se filtraron como el agua en las grietas del desierto. En Angkor Head, la historia de un misterioso protector comenzó a correr entre los colonos. Anilin, con su ojo observador, notó cómo las piezas no encajaban. El extraño Ben siempre aparecía cuando alguien lo necesitaba, y aunque intentaba pasar desapercibido, sus actos hablaban de alguien acostumbrado a enfrentar la oscuridad. Orrin Gold percibe la creciente paranoia entre los granjeros de Angkor Head como una oportunidad de oro. Mientras el miedo por los ataques Tusken se extiende como una sombra por el asentamiento, Orrin se presenta como el líder dispuesto a protegerlos. Organiza a los granjeros en un sistema de seguridad llamado el Llamado de los Colonos, una red de patrullas y alarmas que supuestamente los mantendrá a salvo de los Tusken. Pero esta protección no es gratuita. Orrin cobra cuotas a cada granjero que se une, convirtiendo su supuesta defensa en un lucrativo negocio. Kenobi, siempre vigilante desde las sombras, pronto empieza a notar inconsistencias. La rapidez con la que Orrin aprovecha el miedo de los colonos le parece sospechosa, y más aún cuando algunos de los ataques parecen coincidir con los momentos en que Orrin más insiste en la necesidad de su sistema de protección. Aunque Kenobi sospecha que detrás de la fachada de Orrin hay intereses mucho más oscuros, como una red de extorsión más que un sistema de ayuda, su necesidad de permanecer oculto lo obliga a quedarse al margen. El Jedi sabe que cualquier intervención suya podría llamar la atención y poner en riesgo la seguridad de Luke Skywalker, su verdadera misión. Así, Kenobi se encuentra atrapado entre su deseo de proteger a los colonos de una posible traición interna y el peligro de exponerse a la mirada del Imperio. Los rumores de un salvador misterioso ya empiezan a circular, y Kenobi sabe que cualquier paso en falso podría desatar un interés peligroso en ese ermitaño extraño que se ha instalado en los seriales. Parte 3. La Guerra de las Sombras. Las tensiones se desbordan cuando Orrin Gold, decidido a reafirmar su control sobre los granjeros, organiza una ofensiva contra los Tusken. Con el llamado de los colonos como bandera, convence a un grupo de granjeros de que el único camino hacia la seguridad es llevar la guerra directamente a los nativos del desierto. En su discurso, promete que una victoria aplastante pondrá fin a las incursiones y restaurará la paz en las granjas. Sin embargo, lo que sigue es un desastre. La ofensiva se lanza en la oscuridad, cuando los granjeros armados y con el rostro cubierto de temor y odio irrumpen en los territorios de los Tusken. Pero los nómadas no son presas fáciles. Reaccionan con la ferocidad de quienes defienden su hogar, lanzando una contraofensiva brutal que deja a los colonos mal preparados y vulnerables en medio del desierto. El caos se despliega con disparos cruzados y el eco de gritos perdidos en la noche. La arena se tiñe de sangre y el viento arrastra los lamentos de ambos bandos. En medio del combate, Kenobi siente el peso de la tragedia. Observa desde las sombras, consciente de que los granjeros han sido manipulados por Orrin, que ha convertido el miedo en una herramienta de poder. Las escenas de muerte y destrucción despiertan en Kenobi memorias de Mustafar, de aquel duelo desesperado con Anakin, cuando las llamas devoraban su antigua vida y su esperanza. Atrapado entre el deber de proteger y su necesidad de mantenerse oculto, cada grito le recuerda la promesa de no volver a perder a aquellos bajo su vigilancia. Kenobi lucha contra el impulso de intervenir con toda su fuerza. Cada ataque de los Tusken, cada rostro de pánico entre los colonos, se convierte en un eco de su propia culpa, la culpa de haber fallado como maestro, de haber dejado que la sombra de Vader se extendiera por la galaxia. La crisis que rodea a Kenobi no es solo la furia de los Tusken y el caos desatado en las dunas. El verdadero tormento se oculta dentro de su mente. A medida que la violencia se intensifica en Tatooine, Ben lucha contra sus propios demonios, cuestionando la validez de su misión.
Se pregunta si su retiro a este remoto desierto es un verdadero destino o simplemente una forma de escapar de la culpa que lo persigue. Los ecos del pasado son ineludibles. La imagen de Anakin, transformado en Darth Vader, se cuela en cada pensamiento, recordándole la última vez que cruzaron sables en Mustafar. La caída de su amigo, el fracaso de la Orden Jedi, todas esas pérdidas se entrelazan con cada respiración, haciendo que el peso de su soledad se vuelva casi insoportable. Durante las noches, cuando la vasta oscuridad de Tatooine parece abrazarlo, Kenobi intenta encontrar respuestas en la fuerza. Se sumerge en meditaciones profundas, buscando la guía de su antiguo maestro, Qui-Gon Jinn, esperando que el flujo de la fuerza le ofrezca consuelo o dirección. Pero los susurros que solían ser claros se han vuelto confusos, casi burlones. La fuerza le habla en un lenguaje que ya no comprende del todo, dejándolo con la incertidumbre de si realmente sigue el camino correcto. Mientras tanto, Anilin Caldwell, que había confiado en Orrin Gold, empieza a descubrir la verdad oculta detrás de la fachada del granjero. A medida que investiga más, se da cuenta de que los motivos de Orrin son mucho más oscuros de lo que ella había sospechado. La desilusión y el miedo se filtran en su vida, haciéndole ver que la amenaza no solo proviene de los Tusken, sino también de aquellos en los que alguna vez creyó ciegamente. En su desconcierto, Anilin empieza a entender que el extraño, Ben, podría ser su única esperanza, aunque no termina de comprender por qué parece estar tan perdido como ella. Parte 4. Desenmascarar al traidor. La verdad se despliega cuando Orrin organiza una emboscada con la esperanza de eliminar a los Tusken de una vez por todas. Confía en que, con la ventaja numérica de los granjeros y su planificación, podrán acabar con la amenaza nativa. Pero los Tusken, endurecidos por años de supervivencia en las arenas, no son el enemigo fácil que Orrin espera. La emboscada rápidamente se convierte en un caos sangriento, un enfrentamiento despiadado donde ambos bandos se atacan sin piedad. Los Tusken, liderados por su astuto jefe, responden con una violencia que iguala la de los colonos, y las armas resuenan en el aire caliente del desierto. En medio de la confusión, Anilin y sus hijos, que habían sido arrastrados a la zona del conflicto, se encuentran atrapados. Intentan refugiarse detrás de las rocas, pero el fuego cruzado se vuelve incontrolable. Kenobi, oculto al principio, ve cómo la situación se descontrola y el miedo amenaza con consumirlo. Sabe que si no actúa, Anilin y sus hijos no sobrevivirán. Entonces, en un acto que lo expone más de lo que quisiera, Kenobi entra en acción. Desata su poder Jedi, un vestigio de la leyenda que alguna vez fue. Su sable de luz brilla por primera vez en años. Sus movimientos son un borrón de destreza, desarmando a los Tusken con la precisión de un guerrero entrenado. Los granjeros, al verlo luchar, se quedan atónitos, pero la ferocidad de la batalla no les permite detenerse a entender quién es realmente su salvador. Mientras el polvo se eleva y el sonido de los disparos se mezcla con los gritos de guerra, Kenobi, que alguna vez fue un maestro Jedi, se convierte en la única barrera entre la vida y la muerte de aquellos que ha jurado proteger. Orrin, al borde de la locura y consumido por la desesperación, enfrenta a Kenobi con el odio incendiando su mirada. En la batalla que ha desencadenado, ve cómo su plan se desmorona y culpa a Kenobi de ser la causa del caos que ha engullido a la comunidad. La máscara de seguridad y control que Orrin había construido se desmorona, y ahora sus ojos reflejan una mezcla de pánico y odio. Cuando se encuentran cara a cara, Orrin desata su furia, acusando a Kenobi de haber traído la destrucción a Tatooine. Pero Kenobi, con el sable de luz encendido, permanece imperturbable, su figura iluminada por el brillo azul que corta la oscuridad del desierto. El aura que irradia es la de un hombre que ha visto la verdadera oscuridad y ha sobrevivido. Los gritos de Orrin se van apagando cuando se da cuenta de la diferencia entre ambos. Kenobi no es simplemente un hombre, es un guerrero de la fuerza. La presencia de Kenobi cambia el rumbo de la batalla. Al ver al hechicero en acción, los Tusken, que hasta ese momento habían combatido con ferocidad, empiezan a retroceder, susurrando entre ellos sobre el poder del hombre de la espada de luz.
Los nómadas reconocen que no pueden igualar el poder que Kenobi despliega, y su retirada deja un silencio pesado en el aire. Pero la victoria no trae alivio. La comunidad está destrozada por la violencia y la traición. Los granjeros miran a Orrin con desconfianza y Kenobi sabe que, aunque haya salvado vidas, el precio ha sido la pérdida de la frágil paz que mantenía unido a este rincón de Tatooine. La máscara de Orrin cae por completo, revelando a un hombre desesperado que ha perdido todo. Mientras la figura de Kenobi se desvanece en la penumbra, queda claro que nada será igual en el desierto. La calma se ha roto para siempre. Parte 5. El guardián silencioso. Con la amenaza de los Tusken temporalmente sofocada, la verdad sobre Orrin se esparce por Anchorhead como el polvo que arrastra el viento, arruinando la reputación que había cultivado entre los granjeros. Las historias de su fraude y manipulación, de cómo utilizó el miedo de los colonos para enriquecerse a costa del sufrimiento de otros, se vuelven imposibles de ocultar. Los colonos, antes unidos por el deseo de protegerse de los nativos del desierto, ahora se sienten traicionados por quien se presentó como su líder y protector. Annie Lane, devastada por la revelación de que Orrin, su viejo amigo, había sido el verdadero monstruo que amenazaba a la comunidad, decide que ya no puede quedarse en Tatooine. La tienda que durante años fue su refugio, el Claim, se siente vacía y sin propósito, llena de recuerdos que ahora están manchados por la decepción. A pesar del dolor de dejar atrás su hogar y lo poco que conocía de estabilidad, comienza a hacer planes para partir, para buscar algo más allá de las eternas dunas que siempre la mantuvieron atrapada. Su relación con Kenobi, marcada por la gratitud y la curiosidad, se convierte en un lazo fugaz, una conexión que nunca termina de cerrar la distancia que él mantiene entre ambos. Desde la distancia, Kenobi observa a Annie Lane. Sabe que su decisión es la correcta y que su camino es uno que no puede seguir. Aunque ella intenta entenderlo, intenta acercarse para agradecerle o simplemente conocer al hombre detrás de la fachada, hay una barrera invisible que los separa. Annie Lane intuye que Ben, el solitario con la mirada siempre melancólica, pertenece a un mundo de sombras, a un pasado que no puede compartir. Kenobi, por su parte, sabe que cualquier vínculo que forme pondrá en riesgo la misión más importante de su vida: proteger a Luke, el niño que puede cambiar el destino de la galaxia. Mientras Annie Lane mira al horizonte y sueña con un nuevo comienzo, Kenobi sigue siendo un guardián solitario, un espectro destinado a velar desde las sombras. Kenobi regresa a la soledad de su cueva, una vez más atrapado entre las sombras de sus pensamientos y el silencio vasto de Tatooine. Los ecos de la batalla reciente, la visión de Orrin desplomándose bajo el peso de sus propios errores, aún resuenan en su mente, pero su misión no ha cambiado. Sabe que la galaxia sigue su curso, indiferente a los pequeños dramas que se desarrollan en este rincón olvidado. Ha salvado vidas en el proceso, ha sentido una chispa de humanidad en su relación con Annie Lane y los granjeros, pero nada de eso puede desviar su verdadero propósito. La vigilancia sobre Luke Skywalker, el niño que guarda la esperanza de la galaxia, es su única ancla. Kenobi se sienta en la penumbra de su cueva, observando el horizonte mientras los soles gemelos de Tatooine descienden lentamente, y siente que su propia batalla interna está lejos de concluir. La guerra en el desierto ha terminado, pero en su mente, la lucha contra el peso de su pasado y la responsabilidad de su misión persiste. Cada día es una prueba de resistencia. Las meditaciones se convierten en conversaciones con los fantasmas de la Orden Jedi, buscando la guía de Qui-Gon Jinn, esperando encontrar una forma de reconciliarse con sus propios errores. Sin embargo, los susurros de la fuerza le parecen cada vez más distantes, como una música que apenas puede escuchar. Pero Kenobi sabe que no puede rendirse. Mientras Luke crezca en la granja de los Lars, mientras haya un rastro de esperanza en la galaxia, él seguirá siendo el guardián solitario, vigilando desde las sombras, dispuesto a proteger ese último resplandor de luz. Consigue el libro en planetalibro.com.